Chicos, buenos días. El día de hoy nos toca el curso de aritmética y el tema es magnitudes proporcionales. Veamos entonces, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad de la materia o de un fenómeno físico o químico susceptible de variación, es decir, puede aumentar o disminuir. Veremos dos tipos de magnitudes proporcionales. Uno será magnitudes directamente proporcionales y dos será magnitudes inversamente proporcionales. Comencemos con magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales. ¿Cómo se relacionan? Se relacionan de la siguiente forma. Se relacionan de modo que al duplicar la primera, la segunda también se duplica. Veamos, al duplicar la primera, la segunda también se tiene que duplicar. Dicho de otras palabras, al aumentar la primera magnitud, la segunda magnitud también tiene que aumentar, ¿ya? Por eso se le conoce como directamente proporcionales, porque las dos aumentan, las dos van a aumentar. O también las dos pueden disminuir, ¿no? Se van juntas. Veamos el ejemplo. Dice lo siguiente. Con un sol se puede conseguir 8 panes. Veamos. La primera magnitud se va a duplicar. Miren, ahora tenemos 2 soles y con 2 soles se consiguen 16 panes. Vemos que la primera magnitud se duplicó de 1 a 2 y la segunda magnitud también se duplicó de 8 a 16. Lo mismo sucede al triplicar la primera magnitud. Veamos, triplicamos de 1 a 3 y la segunda magnitud también se triplica de 8 a 24. Entonces resumimos lo siguiente. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, al aumentar la primera, también aumenta la segunda. Al disminuir la primera, también va a disminuir ¿quién? También tiene que disminuir la segunda. Adicional a eso, conoceremos el término de constante. La constante se halla al dividir la segunda magnitud entre la primera magnitud. Veamos entonces. 8 entre 1 es igual a 8. 16 entre 2 es igual a 8. Y 24 entre 3 es igual a 8. Nos damos cuenta que al dividir la segunda magnitud entre la primera magnitud, siempre nos va a dar ¿quién? Nos va a dar la constante. Para este ejemplo la constante será 8. Ahora veamos magnitudes inversamente proporcionales. Se relacionan de modo que al duplicar la primera, el segundo se divide a la mitad. Veamos entonces. Tenemos las dos magnitudes. De este lado, del lado izquierdo, tenemos velocidad en kilómetros por hora y del lado derecho tenemos el tiempo en horas. Cuando son magnitudes inversamente proporcionales, al aumentar la primera, la segunda tiene que disminuir. Al aumentar la primera, la segunda disminuye. Veamos. La primera comienza con 30 km por hora. 30 km por hora y la segunda magnitud es 6 horas. 30 y 6. Muy bien. ¿Cómo se halla la constante en este caso? Cuando son magnitudes inversamente proporcionales, la constante se halla multiplicando las dos magnitudes. Veamos, para hallar la constante multiplicaríamos 30 por 6. Nos resulta 180 kilómetros, que es la distancia, ¿no? La distancia que va a recorrer en ese determinado tiempo con esa determinada velocidad. Voy a colocarle acá la letra D de distancia. Continuamos. La primera magnitud va a cambiar. De 30 aumentará a 45. Y como son inversamente proporcionales, la segunda tiene que reducirse, ¿no? Y se va a reducir de 6 a 4.
Veamos, y la constante nuevamente se haya multiplicando, ¿no? La constante siempre tiene que ser igual, ¿no? Al multiplicar la primera magnitud con la segunda magnitud, siempre te tiene que dar la misma constante. Comprobemos entonces, multiplicamos 45 por 4, nuevamente 180 kilómetros. Nuevamente va a cambiar la velocidad de 45 a 60 kilómetros por hora. Si la primera magnitud sigue aumentando, entonces la segunda magnitud tiene que seguir reduciéndose. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales, ¿no? Voy a colocar una flecha. Cuando esto aumenta, cuando la primera magnitud va a aumentar, la segunda tiene que disminuir. Voy a colocarle por acá pequeño, tiene que disminuir, ¿no? Van a disminuir. Si la primera magnitud aumenta, la segunda disminuye. Comprobamos entonces. Aumenta de 45 a 60 y la segunda magnitud disminuye de 4 a 3. Multiplicamos y tiene que salir la misma constante. Multiplicamos 60 por 3 y nuevamente 180 kilómetros. Un pequeño repaso. Cuando son magnitudes inversamente proporcionales, al aumentar la primera, la segunda disminuye. Eso es lo importante. Al aumentar la primera, la segunda disminuye y la constante se halla multiplicando ambas magnitudes. Veamos entonces lo aprendido en los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1 dice lo siguiente: la magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B. Cuando A es igual a 10, B es igual a 5. Hallar el valor de B cuando A es igual a 20. Nos damos cuenta que A es directamente proporcional a B. Sabiendo eso, apliquemos la teoría. Dibujamos un pequeño cuadro, sería de este lado A, del otro lado B. Colocamos los datos que tenemos. En el primer caso, A es igual a 10 y B es igual a 5. Ese es el primer caso. En el segundo caso, A va a ser 20. A es 20 y B no sabemos cuánto es. Esto lo podemos resolver de la misma forma que se halla la constante. Recordemos que cuando son directamente proporcionales, la constante se hallaba dividiendo la segunda magnitud entre la primera magnitud. Coloquemos entonces. Sería la segunda magnitud, que es 5, segunda magnitud, primera magnitud. Sería 5 entre 10. 5 entre 10, todo eso es igual a, nuevamente, la segunda magnitud, x entre 20. Ahora tenemos una igualdad y solo tenemos una variable. Despejamos y nos dará el resultado. Nos damos cuenta que 20 está dividiendo, pasa al otro lado como multiplicando. Sería así. Sería 5 por 20. Todo eso dividido entre 10. Eso sería el valor de x. Nos damos cuenta que se resuelve de la misma forma que se halla la constante, ¿no? La constante se hallaba dividiendo la segunda magnitud entre la primera. Es lo que hemos hecho, miren. La segunda magnitud para el primer caso es 5. 5 entre 10. Eso tiene que ser igual a x entre 20. Despejamos entonces. 5 por 20 entre 10. Nos damos cuenta que se puede simplificar 0 en la parte superior y en la parte inferior. Y la respuesta para x sería lo siguiente. 5 por 2 es 10. Y nos damos cuenta que
el valor de x es igual a 10. X igual a 10. Ejemplo número 2. Dice lo siguiente. A es directamente proporcional a B. Cuando A vale 10, B vale 20. Hallar el valor de B cuando A es igual a 100. ¿Cuál es el dato? Que son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, si una aumenta, la segunda también tiene que aumentar. Las dos aumentan. Coloquemos los datos en un cuadro. De este lado colocamos la letra A y la letra B. Sabemos que son dos casos. En el primer caso, A va a valer 10. A vale 10 y B tiene que valer 20. Son los datos que sacamos del texto. Ahora nos piden hallar el valor de B. Tenemos que hallar el valor de B cuando A vale 100. Muy bien, tenemos el primer caso, A vale 10 y B vale 20. En el segundo caso, A va a valer 100 y no sabemos cuál es el valor de B. ¿Cómo lo resolvemos? De la misma forma que se halla la constante, dividiendo la segunda magnitud entre la primera. Dividimos entonces, sería 20 entre 10, y todo eso tiene que ser igual nuevamente, la segunda magnitud entre la primera. Todo eso tiene que ser igual a x entre 100. Veamos. De este lado 100 está dividiendo, pasa al otro lado como multiplicando. Sería 20 por 100, todo eso dividido entre 10. Es el valor de x. X es igual a 20 por 100 entre 10. Recordemos cómo se hizo, miren, este 100 divide, pasa al otro lado como multiplicando. Nos damos cuenta que sería 100 entre 10, ¿no? Miren, en la parte superior hay un 0, en la parte inferior hay un 0, se puede simplificar, ¿no? Se va 0 abajo, también se va 0 arriba. Quedaría 20 por 10, y 20 por 10 es 200. Nos damos cuenta que para el segundo caso el valor de B va a ser igual a 200, ¿no? 200. Y podemos comprobar algo. Veamos, cuando A era 10, B era 20. Ahora A ha sido multiplicado por 10, ¿no? Aumentó o se multiplicó por 10. Sería 10 por 10, que es 100. Se multiplicó 10 veces. Veamos en el caso de B. B es 20 y ahora se volvió 200. También se multiplicó 10 veces. Continuamos con el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente. La magnitud A es directamente proporcional a B. A y B son directamente proporcionales. Nos indica lo siguiente también. Cuando A es igual a 4, B es igual a 8. Hallar el valor de A cuando B es igual a 80. Son directamente proporcionales, ¿no? A es directamente proporcional a B. Dibujemos o escribamos el cuadro. Colocamos por acá la letra A y siguiente la letra B. Ahora colocamos los datos, ¿no? Para el primer caso sería
el primer valor para A sería 4, ese es el primer caso, y el valor para B es 8. En el segundo caso, no se sabe el valor de A y el valor de B es igual a 80. Los datos que tenemos son los siguientes. A y B son directamente proporcionales. Quiere decir que si uno de los dos aumenta, el otro también tiene que aumentar, ¿no? Los dos tienen que aumentar juntos. ¿Cómo se resolvía esto? Se resolvía de la misma forma que se halla la constante, dividiendo la segunda magnitud entre la primera magnitud. Esto sería de esta forma. Segunda magnitud, que es 8, entre primera magnitud, que es 4. Todo eso tiene que ser igual. Nuevamente, segunda magnitud, que es 80, dividido entre la primera magnitud, que es x. Tenemos la siguiente forma. 8 entre 4 tiene que ser igual a 80 entre x. De este lado tenemos a x que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y este 4 que está dividiendo también se va al otro lado multiplicando, ¿no? Sería lo siguiente. Sería, acá divide, se va al otro lado multiplicar, sería 8x. Tiene que ser igual a, este que está dividiendo se va al otro lado multiplicar, sería 80 por 4, ¿no? 80 por 4. Muy bien. Nuevamente nos damos cuenta que este 8 multiplica, se va al otro lado como, se va dividiendo. Sería x es igual a, primero multiplicamos, 8 por 4, 32. 32 y luego le agregamos el 0, ¿no? 320. Ahora sí, este 8 que multiplica pasa al otro lado dividiendo. Sería x es igual a 320 entre 8. Y 320 entre 8 es igual a 40. X tiene un valor de 40. Comprobemos entonces. X pasó de ser 4 a ser 40, aumentó. Y en la segunda magnitud también, de 0,8 a 80, también aumentó, ¿no? Cuando son directamente proporcionales, las magnitudes aumentan juntas. Continuamos con el ejemplo número 3. Nos indica lo siguiente. Las edades de 3 personas son directamente proporcionales a 2, 3 y 4. Dichas edades suman 90 años. Hallar la edad del mayor. Veamos, nos dan el dato de que son directamente proporcionales y adicional a eso nos dicen que las edades son proporcionales o directamente proporcionales a 2, 3 y 4. Entonces colocamos lo siguiente. La primera edad será 2K, la segunda edad será 3K y la cuarta 4K. Muy bien, colocamos todas las edades y ahora nos dicen lo siguiente. La suma de dichas edades es igual a 90 años. Entonces podemos colocar la suma de estas tres edades tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a 90 años. Colocamos 2K más 3K más 4K. Es igual a 90.
Sumamos entonces, 2 más 3 es 5, 5 más 4, 9. Sería 9K es igual a 90. Nos damos cuenta que quedaría 9K igual a 90. De este lado tenemos 9 que está multiplicando. Pasa al otro lado como dividiendo. Sería lo siguiente, sería K es igual a 90 entre 9. Y terminaría con el valor de K igual a 10. 90 entre 9 es igual a 10. Luego nos piden hallar la edad del mayor. El mayor es 4K. Colocamos la edad del mayor por acá. Es igual a 4K. La edad del mayor es 4K. En vez de colocar K, colocamos el valor numérico que es 10. Sería 4, coloco paréntesis, 10. Y eso nos indica multiplicar, ¿no? La paréntesis nos indica multiplicar y sería 4 por 10, 40. Veamos entonces el ejemplo 4. Dice lo siguiente. A es directamente proporcional a B cuando A es igual a 6, B es igual a 3. Hallar el valor de B cuando A es igual a 12. El dato que tenemos es que son directamente proporcionales. Entonces, dibujamos nuestro cuadro. Sería lo siguiente. Colocamos la letra A y la letra B. A continuación colocamos los datos en el primer caso. En el primer caso, A será igual a 6 y B será igual a 3. Para el segundo caso, A va a ser igual a 12 y el valor de B no se sabe, no se desconoce. Le colocamos X. Resolvemos como en los casos anteriores. Dividimos la segunda magnitud entre la primera. Sería 3. 3 entre 6 es igual a, nuevamente, segunda magnitud entre primera magnitud. Entre X sobre 12. Nos damos cuenta que 12 está dividiendo, pasa al otro lado como multiplicando. Sería 3 por 12, todo eso dividido entre 6, es igual a X. Multiplicamos 3 por 12, 36. 36 entre 6 es igual a X. Nos damos cuenta que 36 entre 6 es igual a 6. Colocamos de otro color, colocamos de color negro. El valor de X es igual a 6. El ejemplo 6 dice lo siguiente. Las edades de dos personas son directamente proporcionales a 2 y 4. Dichas edades suman 36 años. Hallar las edades. Nos piden hallar las edades y de dato nos da lo siguiente. Las edades de dos personas son directamente proporcionales a 2 y 4. Colocamos entonces las edades. La primera edad será
2K, y la segunda edad será 4K. Y lo siguiente nos dice que la suma de las edades es igual a 36. Sería 2K más 4K es igual a 36. Sumamos 2K más 4K es igual a 6K. 6K es igual a 36. 6 se está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Sería K es igual a 36 entre 6. 36 entre 6 es igual a 6. Tenemos el valor de K. Nos piden hallar las edades, ¿no? Sería lo siguiente. Ya, muy bien. Sería lo siguiente. Sería 2K es igual a, reemplazamos, en vez de colocar K, colocamos su valor numérico que es 6. Será igual a 2 por 6. Y 2 por 6 es igual a 12. La primera edad será 12 y la segunda edad será lo siguiente. La segunda edad será 4K. Reemplazamos K por su valor numérico, será 4 por 6, ¿no? En vez de colocar K, coloco su valor numérico que es 6. Y 4 por 6 es igual a 24. Veamos entonces el ejemplo 7. Dice lo siguiente. A y B son magnitudes inversamente proporcionales. Nos piden calcular X. Son inversamente proporcionales. Veamos entonces. En el primer caso, A tiene el valor de 10 y B tiene el valor de 4. Veamos que A disminuye y B aumenta. Muy bien, son inversamente proporcionales ya que al disminuir uno, la otra aumenta, ¿no? En el caso de directamente proporcionales, ambas aumentan o ambas disminuyen. Cuando son inversamente proporcionales, cuando uno disminuye, el otro aumenta. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la constante, y la constante se halla multiplicando. Multiplicamos la primera magnitud por la segunda magnitud. Sería 10 por 4, 40. Nuevamente, 8 por 5 es 40. Es la constante, no siempre tiene que salir el mismo número. Entonces, 2 por x tiene que salir ¿cuánto? Tiene que salir también 40, ¿no? Tiene que salir 40. Entonces sería lo siguiente. 2 por x también tiene que salir 40 porque 40 es la constante. Entonces sería 2x es igual a 40. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado como, no, acá está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Sería x es igual a 40 entre 2. Y 40 entre 2 es igual a 20. El valor de x es 20. Tiene que ser 20 porque la constante tiene que ser igual en todos los casos, ¿no? Vemos que acá la constante es 40, 40 y 40. Tiene que ser igual, siempre la constante tiene que ser igual. Y el valor o el número que cumple para que 2 por x sea 40 es 20. 2 por 20, 40. El valor de x es 20 en este caso.
Veamos entonces el ejemplo número 8. Dice lo siguiente: un coche a 50 km por hora tarda 6 horas en recorrer una distancia. A 100 km por hora tarda 3 horas. A 150 km por hora tarda X horas. Hallar X. Cuando son velocidades y tiempo, son magnitudes inversamente proporcionales. Dibujemos el gráfico entonces. De un lado tenemos la velocidad en kilómetros por hora. Y del otro lado tenemos el tiempo. Voy a colocar de color negro el tiempo. Y la unidad es horas. Completamos los datos. En el primer caso la velocidad es 50. Y en el segundo, en el primer caso el tiempo es 6. Nuevamente en el primer caso la velocidad es 50 y el tiempo es 6. En el segundo caso la velocidad es 100 y el tiempo es 3. La velocidad es 100 y el tiempo es 3. Y por último, el último caso, la velocidad es 150 y el tiempo es X. Muy bien, tenemos las velocidades y los tiempos. En el primer caso, la velocidad será 50 y el tiempo es 6. En el segundo caso, la velocidad es 100 y el tiempo es 3. Y por último, en el tercer caso, la velocidad es 150 y el tiempo es X. ¿Qué es lo primero que tenemos que hallar? La constante. ¿Cómo se halla la constante? Multiplicando, ¿no? Sería de la siguiente forma. Coloco de otro color para que se diferencie. La constante será la multiplicación. Sería 50 por 6. 50 por 6 es igual a 300. 100 por 3, que también es 300. Es 300 ¿por qué? Porque es constante, ¿no? Siempre la multiplicación tiene que dar el mismo valor, ¿no? Acá dio 300, 300, es constante, ¿no? Acá también tiene que ser como 300 también, tiene que dar 300. Porque es una propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? La propiedad es la siguiente. Al multiplicar las magnitudes, resulta la constante. Y la constante va a ser igual en todos los casos. El primero, segundo, tercero. Si hubieran más casos, también la constante tiene que ser igual. Muy bien, y quedaría de la siguiente forma. 150 por x es igual a 300. Colocamos de este lado 150 por x, que sería 150x, es igual a 300. 150 está multiplicando, pasa dividiendo. Sería x es igual a 300 sobre 150. Veamos que se puede simplificar. 0 arriba y 0 abajo se simplifica, quedaría 30 entre 15. 30 entre 15 es igual a 2. Entonces el valor de x es igual a 2. Nos damos cuenta que, como dice la propiedad, ¿no? Cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Mira, cuando él es 50, él era 6. Ahora aumentó, ya no es 50, ahora es 100. Aumentó y él disminuye, ¿no? Nuevamente aumenta y nuevamente disminuye, ¿no? De 2 a 3. Cuando son inversamente proporcionales, cuando uno aumenta, la otra disminuye.
El ejemplo número 9 nos dan los siguientes datos. Tenemos los siguientes datos. Tenemos que hallar el valor de ¿quién? El valor de X. Nos dice lo siguiente. La velocidad de un coche y el tiempo en llegar a su destino. Cuando el coche va a una velocidad de 30 km por hora, tarda 8 horas, ¿no? A 60 km por hora, tarda 4 horas. A 120 km por hora, tarda 2 horas. Y por último, a 100 km por hora, tarda X, ¿no? Nos damos cuenta que son inversamente proporcionales, ya que cuando uno aumenta, la primera está aumentando, la segunda disminuye. Son inversamente proporcionales. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la constante. Y la constante, cuando son inversamente proporcionales, se halla multiplicando. Multiplicamos 30 por 8, sería 240. 240 es la constante. Entonces, ¿qué va a pasar? 240 va a repetir, ¿no? Coloco acá 240, 240, 240. Pero multipliquemos a ver qué pasa. 60 por 4, nuevamente 240. 120 por 2 es 240. ¿Por qué repite? Porque es la constante. Siempre tiene que salir lo mismo. Entonces 100 por X tiene que ser igual a 240. ¿Por qué? Porque es la constante. Entonces diremos lo siguiente. 100 por X es igual a 240. Sería 100. Coloco 100 por X. Es igual a 240. 100 está multiplicando, pasa a dividir. Sería X es igual a 240 entre 100. Dividimos 240 entre 100 y sale 2,4. 2,4. Es el valor de X para este ejemplo. ¿Cómo lo hallamos? Primero hallando la constante, ¿no? Hallar la constante es muy importante para poder resolver ejercicios de magnitudes proporcionales inversamente o magnitudes inversamente proporcionales. Ejemplo número 10 dice lo siguiente. Para alquilar un departamento, 3 amigos tienen que poner 200 soles cada uno. ¿Cuánto pagarían si fueran 4 amigos? Nos damos cuenta que son magnitudes inversamente proporcionales, ya que al aumentar la cantidad de amigos, disminuye la cantidad de soles que tiene que aportar cada uno, ¿no? Si fueran 100 amigos, aportaría mucho menos, ¿no? Veamos entonces. Lo primero que hacemos es colocar los datos. Colocamos de este lado la letra A y del otro lado la letra B. Muy bien. La letra A va a ser igual a la cantidad de amigos, que en el primer caso es 3, y la letra B es la cantidad de soles que van a aportar, que será 200. Voy a colocar acá, la letra B es la cantidad de soles. Muy bien, en el primer caso sería lo siguiente. Con 3 amigos sería 200 soles cada uno. El segundo caso dice que ahora van a ser 4 amigos. Esto vendría a ser la variable. No se sabe cuánto pagarían cada uno, ¿no? Vemos que es inversamente proporcional. Lo primero que hacemos es hallar la constante. La constante es la multiplicación de las dos magnitudes, ¿no? Sería la primera magnitud por la segunda magnitud. Sería 3 por 200, que es igual a 600. Para el primer caso. Para el segundo caso también tiene que ser igual, porque son magnitudes inversamente proporcionales. Sería 4 por X es igual a 600.
¿Cómo se llama este número? Se llama constante, ¿no? Y la constante tiene que ser igual en todos los casos. Entonces nos damos cuenta que 4 por x es igual a 600. Igualamos y nos saldrá el valor de x. Igualamos, sería 4 por x es igual a 600. Tenemos 4 que está multiplicando, pasa a dividir. Sería x es igual a 600 entre 4. 600 entre 4 es igual a 150. Para el ejemplo 10, x tendrá el valor de 150. ¿Cuál era el detalle que tenemos que hacer? Tenemos que hallar la constante, ¿no? Al hallar la constante, el problema ya está prácticamente resuelto. Continuamos entonces con el ejemplo 11. Dice lo siguiente: con 2 máquinas excavadoras se puede terminar una obra en 12 días. ¿Cuánto se tarda con 3 máquinas? Nuevamente, con 2 máquinas excavadoras se puede terminar una obra en 12 días. ¿Cuánto se tarda con 3 máquinas? Colocamos el gráfico entonces. Colocamos la letra A y la letra B. Y colocamos los datos. La letra A que sea la cantidad de máquinas. Y en el primer caso, ¿cuántas máquinas son? Son 2 máquinas, ¿no? Son 2 máquinas. ¿Y cuánto tarda? La cantidad de días será la letra B. En este caso es 12. La letra A es máquinas y la letra B es días. El primer caso es 2 máquinas y 12 días. El segundo caso es 3 máquinas. Y no se sabe cuánto se tarda, ¿no? No se sabe la cantidad de días. Eso va a ser igual a x. Veamos. Con 2 máquinas tarda 12 días. Si hubieran 3 máquinas tardaría menos, ¿no? Entonces al aumentar la primera, ¿qué pasa con la segunda? La segunda disminuye, ¿no? Si al aumentar la primera la segunda disminuye, son magnitudes inversamente proporcionales. Y cuando son inversamente proporcionales, la constante se halla multiplicando la primera magnitud por la segunda magnitud. Nos damos cuenta que son inversamente proporcionales porque al aumentar la primera, la segunda tiene que disminuir. Sería 2 por 12, 24. La constante tiene que ser igual en todos los casos, ¿no? Si en el primer caso es 24, en el segundo también 24. Nos damos cuenta que 3 por x es igual a 24. Igualamos entonces, sería 3 por x es igual a 24. Este 3 que multiplica pasa a dividir. Sería x es igual a 24 entre 3. Y entonces sabemos que x es igual a 24 entre 3 es 8. Y x es igual a 8. Detalles, a ver. Cuando son inversamente proporcionales nos conviene hacer un cuadro, ¿no? Después de hacer el cuadro, hallar la constante. Ejemplo 12 dice lo siguiente: caminando a 4 km por hora, un viajero puede llegar a su destino en 3 horas. ¿Cuánto tarda si camina a 2 km por hora más deprisa? Veamos. Caminando a 4 km por hora, un viajero puede llegar a su destino en 3 horas. ¿Cuánto tarda si caminara 2 km por hora más deprisa? Colocamos los datos en el cuadro. Sería la letra A y la letra B.
La letra A va a ser la velocidad, en este caso es 4 km por hora. Y la letra B va a ser el tiempo, la cantidad de horas, ¿no? 4 km por hora es la velocidad y el tiempo es 3 horas. Eso es en el primer caso. En el segundo caso es si caminara 2 kilómetros más deprisa. Camina a 4 kilómetros por hora. 2 kilómetros más deprisa sería 6 kilómetros por hora. Entonces sería, coloco vocal 6, ¿no? Dice 2 más, ¿no? Acá es 4, le sumo 2, sería 6. Y dice cuánto tarda, entonces nos están pidiendo el tiempo, ¿no? Nos están pidiendo el tiempo que demora. Veamos. La primera magnitud es la velocidad y la segunda magnitud es el tiempo. Si la velocidad aumenta, llega más rápido, ¿no? Tarda menos. Entonces, si aumenta la primera magnitud, la segunda magnitud disminuye, ¿no? Una aumenta, la otra disminuye. ¿Cómo son? Inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, la constante se halla al multiplicar la primera por la segunda. Veamos entonces, hallamos la constante. 4 por 3 es 12. Es la constante, ¿no? La constante tiene que ser igual en todos los casos. Acá también tiene que ser 12. Y nos damos cuenta que 6 por x es igual a 12. Igualamos entonces. Sería 6 por x es igual a 12. 6 que está multiplicando pasa a dividir. X es igual a 12 sobre 6. 12 entre 6 es igual a 2.